Regresamos aquí a Cambios y estamos platicando con Felipe, Arturo, Camarena. Nos quedamos con el tema de infraestructura educativa. ¿Cuál es el plan que se tiene y en los recorridos que has realizado en campaña, qué te has encontrado en el tema de infraestructura educativa? Porque parece ser que hay una gran carencia, ¿no? Sí, mira, no solamente carencia, hay una gran molestia y preocupación, porque muchas de nuestras escuelas, sobre todo ahora sí en colonias populares, en comunidades, no tienen lo necesario. Y también son, como lo decíamos al inicio del programa, atacadas por la delincuencia. Y de lo que tienen se lo roban y entonces lo están dejando peor de cómo se encuentran nuestras escuelas. Yo creo que ahí sí tenemos que apuntalar desde luego la infraestructura educativa. Pero hay un gran problema, no les facilitan a quienes se dedican a la construcción, lo acaban de decir el director del INIFEG. ¿Sí? De veras están cansados porque están aportando y apostándole su dinero y no están recibiendo los pagos, están tronando empresas que se dedican a la construcción de escuelas en el estado. Y entonces, bueno, es que el gobierno federal no nos manda el recurso, ¿no? Pues todo pasa por la Secretaría de Finanzas y Administración, sí llega el recurso, cómo lo detienen y esas obras se le están dando a los chiquitos, en donde no hay compadrazgo, no hay amistades, y entonces, pero los grandes les dan las grandes obras. Entonces, es parte del problema que tenemos infraestructura. Nos siguen diciendo los padres de familia que siguen pagando cuotas porque no llegan los recursos, pero lamentablemente se supedita a que el niño, si no paga la cuota, pues no entra a la escuela, no le entregan sus papeles, y eso es un delito, porque está ya como tal. Entonces, mientras el gobierno del estado no genere en su obligación de darle la infraestructura necesaria en las escuelas, maestros tampoco tenemos. Un maestro te dirige de primero a sexto, es el maestro que tenemos y te da clase de todos para todos los alumnos y los mete juntos. Entonces, no solamente es la infraestructura en ese aspecto, sino también lo más importante, lo humano. Estamos descuidando eso por crear infraestructura. Si hay prioridad, porque pues no se alcanza, lo mismo nos pasa en centros de salud. Hay muchas comunidades que no lo tienes y tienes que recorrer kilómetros y kilómetros para poder tener ese día un médico, y están teniendo 4 o 5 citas, y creo que la enfermedad no puede esperar a 4 o 5 citas, tenemos problemas severos, hay que buscar cómo bajar parte del problema que tenemos en el llenado de tanto informe que tiene que hacer un médico, un internista cuando están en las comunidades, y ahí yo creo que es importante que participen en convenios con las universidades, con las escuelas de medicina. Podemos llevar a través de brigadas ese servicio allá a las comunidades. ¿Por qué? Porque el servicio social se da solamente cuando termina el alumno la carrera de medicina y hace su servicio social de 1 año y luego el internado, y es cuando los mandan allá. Pero tenemos muchos alumnos desde primero hasta el 9º semestre en donde podemos estarlo haciendo temporalmente y jalarlos, desde luego con el recurso que se les debe apoyar, con el ahorro que se tenga en otras áreas del gobierno, para que llevemos brigadas también a nuestras comunidades, sean atendidos y podamos generar prevención de muchas enfermedades que no se generan. En la mayoría de nuestros municipios del estado tenemos problemas de mucha gente del agua. El agua está contaminada en Guanajuato y de veras véanlos y van a ver directamente los problemas que están teniendo de riñones, de dientes, de todo, porque no estamos atacando tampoco de esa manera para prevenir y cuidar el agua. Que ese es un tema que nos gustaría tocar. Pero bueno, también, el tema de medio ambiente, ¿no? Que además pues es bandera del partido, pero antes, Andrés, sí. Sí, gracias, candidato. Le quería preguntar su propuesta económica, desarrollo e innovaciones, viene así su eje. Menciona el apoyo a los jóvenes emprendedores, a las mujeres también. ¿Qué es lo que trae usted? ¿Qué es lo que ofrece usted a los electores? Bueno, lo que estamos haciendo en nuestro eje de innovación y desarrollo, primero, desde luego, es apuntalar a través de polos de desarrollo regional ese crecimiento. Que no solamente todo vaya encaminado al corredor industrial y de allí apostarle todo a la infraestructura automotriz, porque es lo que se ha hecho y se ha descuidado otras cosas importantes. Desde luego, sí hay programas, sí hay apoyos, pero pudiéramos hacer más, porque tenemos un ejemplo aquí en Santa Rosa, en la Sierra de Guanajuato. Hay un grupo de 5 señoras que con el apoyo que tuvieron, no solamente del gobierno del estado, les dio mínimo, sino realmente de gente dedicada a ingeniería en alimentos que estaban estudiando cómo aprovechar lo que produce la Sierra de Guanajuato, Rancho en Medio, a través del tejocote, la pera, la manzana, y crearon una empresa importantísima que tienen 20 años ya trabajando con ellos, y de allí han sacado adelante a sus hijos, les han dado educación, y ellas son quienes han innovado eso, y crean lo que es ver el crecimiento que han tenido en todo lo que ellas preparan, sobre todo mermeladas. Entonces hay que llevar ese crecimiento. Nos pasa en Tierra Blanca también lo que hay, no hay manera de exportar lo que se saca de Tierra Blanca para el sombrero, entonces tenemos que apuntalar directamente eso, y que lo que llevemos, se llevó de aquí de la ciudad de León a San Diego de la Unión, por parte de una empresa de calzado,
para no dar el comercial, en donde se estableció y se le empezó a dar mano de obra a la gente allá y no quería. Entonces hay que buscar que esos espacios donde lleven, porque no están capacitados, hay que buscar que realmente se le dé a la gente de las necesidades de acuerdo a lo que sacan. ¿Cómo acabar, por ejemplo, con el problema de que hay un boom, ¿no?, en la industria automotriz, por ejemplo? Hay una gran cantidad de oferta de empleos, pero la molestia, y me imagino que lo habrán dicho en campaña, te lo habrán hecho saber los ciudadanos, sí, es el pago. Sí. Son sueldos que no son competitivos y eso pone al Estado en desventaja. ¿Qué harías para revertir esta situación? ¿Sería más firme el gobierno, no regalar tanto y no decir, bueno, pues ahí le van, sí, bienvenido a los empleos, no importa lo que paguen? Sí, es parte de lo que nos han dicho en el curso de la campaña, donde sí se quejan de que el salario es muy bajo y que entonces realmente no les está sirviendo para ello. Hay gente que nos ha dicho, yo me arrepiento de haberme salido de la iniciativa privada donde estaba y haberme venido a estas empresas, sobre todo tomando en consideración que la política del presidente de los Estados Unidos también puede afectar, ahora que está queriendo cobrar y subir el arancel para todo lo que se produce en nuestro país de otros vehículos de otros países, como es Japón, Corea, que son los que realmente se están manejando aquí. Entonces tenemos que apuntalar la industria local. Tenemos que trabajar muy fuerte en la industria local y darle las mismas facilidades que se tienen. A mí me decía un empresario de Irapuato el otro día, me decía, oiga, pues a mí me hubieran dado las facilidades de los terrenos que le dieron a Toyota, créalo que desde luego que sí los agarro. Pues sí, cómo no. O sea, no hay ni los incentivos políticos de economía, de decir lo malbaratamos al Estado. Sí, no, desde luego es que tenemos que impulsar. También hay que apostarle a lo que hace nuestra gente aquí y estamos más apostándole a lo que viene de fuera. Y yo creo que eso es, mientras sigamos haciendo eso, vamos a seguir generando pobreza y pobreza extrema. Entonces, si no apuntalamos realmente la economía local, porque de veras lo podemos hacer. Hace 2 semanas o 3 que estuvimos, que estaba por firmarse el tratado para lo del calzado, ¿sí? Y sin haber tomado en consideración a los empresarios de la industria del calzado, ya estaba firmando el gobierno federal. Y entonces va a afectar muchísimo a la ciudad de León, que es la capital del calzado, o era o fue. Y entonces estamos afectando también la economía por estarlo apuntalando solamente a lo que venga de fuera. Entonces yo creo que es la participación que deben tener las empresas, los empresarios, tomados en cuenta por los gobiernos. Las decisiones no pueden ser unilaterales. Tenemos que trabajar en conjunto para tomar las mejores decisiones, aunque la facultad sea tuyo como gobernador, pero tomar en consideración, escuchar, no solamente en campaña, sino sentado como gobierno, para tomar las mejores decisiones y evitar que tengamos esa problemática. Doctor, adelante. Y después, David. David, adelante. Candidato, siendo del Partido Verde, hice como una lectura buscando qué era lo diferente, etcétera. Sí noto en general en las propuestas alguna tonalidad, digamos, pero hay algunas cosas que se mencionan que a mí me gustaría que se expresaran como con más claridad. Por ejemplo, habla de ciudades verdes, ¿no? Pero muchas veces esto no pasa de ser retórico, ¿no? A lo mejor significa que se ponen autobuses que contaminan un poquitito mejor. ¿En qué consistiría realmente un cambio en términos de decir esta ciudad es una ciudad verde contra las ciudades que tenemos actualmente? Y me preocupa especialmente el tema de la movilidad. Es decir, nuestras ciudades están pensadas para que la gente se mueva demasiado. ¿Qué es lo que haríamos diferente y qué proyectos propondría en caso de llegar a la gubernatura? Sí, como no. Bueno, primero es señalar que la problemática que tenemos en medio ambiente no es sencilla de resolver. Hay muchos problemas que tenemos generados desde el aire, la tierra y el fuego, que también está contaminando a nuestro estado. Tenemos que, desde luego, en la industria, tenemos que ser muy severos en el control de todas las emisiones y de los espacios que se están creando, a dónde van los residuos que generan las empresas. Aquí en León es muy claro, y que sobremente por compromisos o favoritismos no se sanciona a esas empresas y están contribuyendo a la contaminación, lamentablemente. Entonces yo creo que desde el desarrollo que tiene que haber sustentable en la creación de nuevos polos de vivienda, todo eso tiene que generar también. Por eso hablamos de la ciudad verde, para que se contemplen desde la desviación de las aguas, hacia dónde van, cómo van a encaminarse, porque pues de nada me sirve que yo como empresa lo haga, lo separe y al momento de llegar llegan al mismo colector, y tenemos problemas muy severos en ello, ¿no? La contaminación que también tenemos, y León creo que es una de las ciudades en ese sector importante, que es lo de los tabiques.
la fabricación del tabique que tenemos. Entonces hay que buscar alternativas también, porque con el vapor que se está, o bueno, la quema del tabique, ya hay lugares, ya hay un proyecto importante que estamos aprendiendo de él para que eso se genere en energía y darles desde luego, porque no solamente es cómo voy a meter la tecnología en ellos, porque hay mucha gente que se niega, es como en el campo. Toda la gente tiene la cultura de que después de una cosecha tengo que ponerle fuego a lo que sobró de la cosecha para que entonces pueda volver a reusarla, ¿no? Entonces yo creo que nuestras ciudades verdes tienen que ser encaminadas a que realmente podamos darle, ¿sí?, la transparencia en cuanto a la contaminación de medio ambiente, ser más severos. Se ha propuesto la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, que está detenida por cuestiones políticas en la Cámara y que entonces no ha avanzado, para que realmente pueda sancionar y tenga las facultades que no tiene el Instituto de Ecología. ¿Sí? No es crear más burocratismo ahí, realmente es darle la fortaleza para que pueda realmente, ahora sí, pues, sancionar a quien no está cumpliendo con toda la normatividad. Que ya les andaban fusilando, ¿no? Es por parte, sí, porque además fue de la anterior legislatura, ni siquiera fue de esta, en donde hay ese proyecto, pero tenemos que empujar esas áreas, y no es solamente sembrar arbolitos, como dicen, sí, pero sí hay que, aquí en León tenemos el ejemplo de la sierra, ¿no? Vergel de la Sierra, que se ha descuidado mucho y que también es un foco importantísimo. Entonces hay espacios que tendremos que ir buscando para darle ese crecimiento y desarrollo también en medio ambiente. Pero el otro punto es en relación a la movilidad. Sí. Uno de los proyectos, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato capital, si ustedes ven, para entrar a Guanajuato es la muerte, y salir del sur hacia el centro es igual, más de 1 hora, hora y media. Entonces yo creo que muchas de las oficinas que hay de gobierno del estado se pueden ir en un proyecto al Parque Bicentenario, sacar lo demás que se pueda de allí, y también va a haber un ahorro porque muchos de los espacios que ocupan las oficinas de gobierno son rentados. Entonces ahí va a haber un ahorro. Mejor primero invertir, hay que hacerlo paulatinamente, pero bien transparente el recurso, el uso, el manejo, y nos va a generar un ahorro para que entonces podamos utilizar también en movilidad, ir creando los espacios que se necesitan, ¿sí? Yo creo que León es el único municipio aparentemente donde menos problemas tienen en el transporte, pero no es cierto. Irapuato, Celaya, tenemos problemas muy severos del transporte público y que nos están generando, o donde pasan en los municipios donde hay corridas de transporte y las calles están sin pavimentar. Y esas partículas que se levantan en ese proyecto son de las que más contaminan y no las atendemos. Bien. Entonces es parte de lo que tenemos que estar haciendo para ser atendidas y entonces darnos a la tarea a través de proyectos importantísimos, cuando menos donde pasa el transporte público, tenemos obligación de pavimentarlo. Entonces yo creo que es una serie de problemas que tenemos el diagnóstico y ir buscando las soluciones, y para eso desde luego tenemos especialistas. O sea, no somos todólogos quien vaya a ocupar la gobernatura, no somos todólogos, tenemos que apoyarnos de la gente técnica importante que conoce los temas para ir buscando soluciones en cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Doctor, adelante. Sí, candidato, sí, nuevamente, doctor. Los dos pilares del desarrollo social son la educación y la salud. Si la gente no tiene posibilidades de crecer en educación, si no tiene salud, es muy difícil que se vaya logrando una equidad en cuanto a ingreso, etcétera. El gasto catastrófico más importante que tiene que ser una familia es en salud, cuando las instituciones públicas no cumplen con su objetivo. ¿Qué va a hacer usted para garantizarles a los guanajuatenses que no tengan que esperar horas o a veces irse a otro lugar para poder ser atendidos? ¿Qué va a hacer para poderles garantizarles que van a tener sus medicamentos? Porque muchas veces, ya les dieron la consultita y ahora pues va y surta la receta a ver si puede surtirla. A veces pues se van precisamente a los consultorios adyacentes a las farmacias. ¿Por qué? Porque la gente tiene dignidad. Y entonces dice, pues en lugar de estar esperando 6, 8, 10 horas a que me atiendan, pues acá hago un esfuerzo, pago y me atienden mucho más rápido. Y los recursos han aumentado, Desde que se creó el Seguro Popular, hay recursos para más personal, hay recursos para infraestructura, hay recursos para medicamentos. ¿Cómo va a vigilar esto para que se ejerza realmente de una manera transparente y sobre todo eficiente en beneficio de los guanajuatenses? Y bueno, es un tema que usted como exsecretario de Salud Federal conoce perfectamente en esto, y yo creo que es la transparencia en el uso y en el manejo de los recursos. Tienen que ser bien utilizados. Ahí buscaremos, y es una de las propuestas que estamos haciendo, en el que el próximo titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, que es quien tiene que darle seguimiento muchísimo a todos los programas y proyectos que hay, no va a ser designado por el gobernador. Va a ser una terna también que nos propongan los colegios de médicos,
los ciudadanos organizados, civilmente organizados, para buscar también al mejor secretario de Salud, con un perfil totalmente transparente y limpio, para que podamos impulsar esas políticas públicas aquí y que conozca el tema perfectamente, pero estaremos vigilando a través de la misma, impulsándola con esa autonomía que debe tener para que podamos acudir. Desde luego, pues mientras eso se da, tenemos, porque no va a entrar al Congreso, no es facultad del Congreso, el que lo asigna es el Ejecutivo, pero llegando y haciéndolo, tenemos obligación de estar verificando a través de muchas áreas que se tienen en materia de salud, en la misma Secretaría, para que haya esa vigilancia y sobre todo en la compra de medicamentos que no fallen. Y le decía, sí tenemos buscar la manera de que las plazas que se han creado como proyectos, porque se crean como proyectos plazas que no son más que de honorarios, y entonces cuando se termina esa plaza de honorario por 8, 9 meses o 10, se queda la Secretaría de Salud sin médicos, ¿sí? Y entonces no hay que crear plazas directamente para que tengan esa presencia permanente en nuestros médicos. Porque además es responsabilidad de los estados. Claro. No plazas de 3 meses y que la mujer se embaraza y le dice, pues ya no te renuevo el contrato. Claro. Es que es absurdo. Entonces, sí hay el recurso, sí. Creo que a veces lo que falta es la vigilancia, sí, para la ejecución. Y entonces, si no hay una organización, y además la posibilidad de intercambiar los servicios entre las instituciones de salud en un estado tan bien comunicado, debería funcionar mucho mejor. Sí, yo creo que sí, doctor. En ese sentido, bueno, la vigilancia es la más importante y la transparencia en el uso y el manejo de los recursos. No podemos quedarnos fuera de ellos y por eso hablamos de esa posibilidad de que realmente el secretario, el titular, y hablo de secretario no de género, hombre o mujer, que realmente tenga ese compromiso, que haya la sensibilidad social de lo que se está dejando de hacer en materia de salud y cómo afecta a la ciudadanía el que no se tengan los medicamentos, que se hagan las compras por debajo del agua, todo ese tipo de cosas que es parte de la corrupción y que no hay la transparencia. Y entonces, si hay los recursos, pues hay que aprovecharlos bien. Que lleguen también a tiempo, porque a veces no llegan a tiempo de la federación. Entonces hay que verlo para poderlo impulsar y estar muy al pendiente para que lleguen el recurso y darle la atención en materia de salud y en materia de educación, perdón. Sí. Y otra de las cosas, hablaba yo del presupuesto en su momento, cuando no tener, si hay un excedente en el presupuesto que se recibe, no de la planeación, sino ya realmente en campo de lo que se recibe anualmente, destinar una parte a salud, una parte a educación y una parte a seguridad. Aparte de lo que ya se presupuestó, si hay ese excedente en materia de presupuesto, aprovecharlo para esas 3 áreas que son muy importantes y que hay que darles prioridad en Guanajuato. Es un compromiso. Es un compromiso, doctor. Y desde luego, salud, seguridad y educación. Y ahí va lo principal, la inversión en el gobierno. Y habla de un tema muy interesante, haciendo énfasis, estamos hablando de un paciente en terapia intensiva y tenemos el problema de la bacteria de la corrupción, ¿no? ¿Cómo vamos cuál será el plus, cuál será la diferencia en el gobierno de Felipe Arturo Camarena en el caso de que el voto le favorezca en materia de combate a la corrupción? Se ha intentado tener una mujer en la Secretaría de Transparencia, se inventó una Secretaría de Transparencia que, bueno, que no tiene dientes realmente, no hay una sanción. Pocos casos de corrupción hemos visto que terminen en una sentencia. ¿Qué van a hacer para...? Bueno, primero, creo que la transparencia y la rendición de cuentas va de la mano de la corrupción. Totalmente, por eso fue creada la ley de anticorrupción y hay que aplicarla. O sea, no podemos estar sometidos a ver si la aplicamos o no. Tenemos que aplicar la ley. La ley se hizo para ejercerse y la tenemos que aplicar como es. Y quien incurra en actos de corrupción o deshonestidad, pues hay que aplicársela. Y va de la mano en la transparencia. Por eso estamos buscando que el nombramiento, el titular, vaya por ahí. Que sea la ciudadanía a la que le tenga que rendir cuentas, no al gobernador, porque si no, pues vamos a seguir lo mismo. Aparentemente hay una autonomía presupuestal, ¿y de qué nos sirve? Entonces yo creo que tenemos que fortalecer también para que se aplique con todo rigor la ley de transparencia y rendición de cuentas, igual la ley de anticorrupción. No podemos estar supeditando a colores o favoreciendo a alguien para ver si la aplico o no la aplico. La ley no puede ser de distinción, la ley debe ser aplicada generalmente para quien incurra en actos de corrupción y creo que en el servicio público es lo que tenemos que hacer, pero bien vigiladitos. Si no somos bien vigilados, va a seguir siéndose, y por eso hablamos de que tiene que haber auditorías permanentes a todas las áreas de la Secretaría. Pero tenemos que vigilar. El buen juez por su propia casa empieza. Yo les he dicho que una de nuestras propuestas es estar cerca de cada una de las secretarías, viendo que el dinero se aplique bien,
estando de cerca con ellos, viendo, a ver, vamos a ir, doctor, véngase, usted es el secretario de Salud, vamos a las comunidades y a nuestros hospitales a ver realmente si están llegando los medicamentos, si realmente tenemos, digo, aprovecho la visita del doctor, qué buena, ya lo está haciendo, qué buena, que llamó la atención. imagínate la experiencia del doctor en materia de salud, ¿qué le podemos? Al contrario, ¿no? Entonces ¿Qué le ya vamos a tiene, aprender? secretario de Salud ya tiene procurador. Ah, pues desde luego también. Yo creo que el licenciado Alcántara tiene una gran experiencia y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar. La gente valiosa en esto. No se trata de cuál es mi visión. Se trata de la visión que debemos construir como gobierno, juntos, unidos, sociedad y gobierno. Y por eso es aperturar también para que los mejores ciudadanos vayan a los diferentes cargos dentro de la Secretaría. No tenemos compromiso ni con mi partido. O sea, a mí no me pusieron hoy el día, si tú llegas vas a poner de secretario a nadie, me dijeron, no hubiera aceptado. Y eso es lo más importante, darle transparencia y entonces que la sociedad nos exija a todos, claro, a mí como cabeza del Ejecutivo, pero a todos los que somos servidores públicos, que tengamos esa sensibilidad del problema que tenemos. No lo podemos resolver desde un escritorio. Tenemos que estar en campo, ser operativos y estar en tierra, y así podemos solucionar muchos problemas. Vamos a una última pausa, regresamos ya técnicamente ya con las conclusiones de esta plática que hemos tenido con Felipe Arturo Camarena. Volvemos después del corte con las conclusiones en este programa.